siguiente. Andrés Alberto Ruano. Sí, ingeniero. Muy bien, ¿nos podría decir qué podemos hacer primero? ¿O Se qué nos podría, recomienda? se podría hacer por el método de nodos. Pero antes de aplicar el método de nodos, Un diagrama de cuerpo libre para tener claras las fuerzas. digamos que ahí ya está. ¿Qué sigue? Em, Identificar dónde se ponen los nodos, ¿quizás? Pero previo al método de nodos, tenemos tres reacciones externas. Sí. Ajá. ¿Qué hacemos? Las podemos determinar. No, hay que tener claras las sumatorias de fuerzas. Bueno, pero ¿hacemos sumatoria de fuerzas en X, en Y o sumatoria de momentos en un punto? Sí, también se podría hacer sumatoria de momentos en el punto C. Muy bien. Entonces, como dice su compañero, vamos a hacer, ¿verdad? Sumatoria de momentos en el punto C son iguales a 0, positivo en esta dirección. A ver, vamos con eh, Antonino Solares. Sí, ingeniero, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Nos podría dictar cuál es la sumatoria de momentos en C? Sí, sería 60 kilonewtons Muy por bien. 3 metros positivo, 3 metros, muy bien. ¿Qué más? menos AY por 6 metros. A Y por 6 metros, negativo, gracias. Ujú. ¿Y qué Y más? menos 10 kilonewtons por 6 metros, 10 igual a 0. kilonewtons por 6 metros es igual a 0. Y como bien dice su compañero, es negativo, ¿sí? Entonces, siempre recuerden que cuando ustedes quieren aplicar el método de nodos, previamente traten de determinar todas las reacciones externas que sea posible. En este caso, lo que nos conviene primero es determinar AY, ¿sí? Entonces, AY pasa al otro lado con signo positivo y nos quedan 60 kilonewtons por 3 metros menos 10 kilonewtons por 6 metros dividido dentro de 6 metros. Muy bien, ¿cuánto me da AY? 20 kilonewtons. Muy bien, gracias. 20 kilonewtons, ¿sí? Entonces, veamos ahora. Diego Sebastián Contreras. Sí, ingeniero. Muy bien, ¿nos podría decir qué podemos hacer ahora? Sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo AY menos 60 kilonewtons. AY ya la conozco. Más 10 kil, perdón, más CY es igual a 0, por lo tanto, CY me queda igual a 60 menos 20, 40 kilonewtons. Positivo y recuerden que va hacia arriba, ¿sí? Como me quedan positivos, van en la dirección que asumí. Ahora lo que me queda es hacer sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo en esta dirección. Entonces tengo Cx más 10 kilonewtons es igual a 0. Por lo tanto, Cx es igual a menos 10 kilonewtons, lo que significa que son 10 kilonewtons en la dirección contraria. Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario? Todo bien, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces, ahora que ya conocemos las reacciones externas, ya podemos pasar a determinar las reacciones
internas, ¿sí? Muy bien, le vamos a preguntar a Luis Alberto Monteros. Perdón, ingeniero. ¿Nos podría decir por dónde continuamos? Perdón, ingeniero, es que acabo de salir de parcial, entonces acabo de entrar a la clase, disculpe. Muy bien. Pero ya determinamos las reacciones externas, ¿sí? Y vamos a ver las reacciones internas. ¿Qué nos recomendaría? Sumatoria de fuerzas. Sí, pero mm, vamos por nodos, método de nodos. Ajá. ¿Cuál nodo nos recomienda empezar? El nodo negativo. ¿Cuál nodo negativo? El 10 menos, perdón, el 10 sería, perdón, solo vi la respuesta de 10 menos 10 kilonewtons, perdón, el 10 kilonewtons sería ese nodo, estaría bien. El nodo B. Sí, el nodo B. Fíjese que en ese nodo tenemos 3 barras, lo que son 3 incógnitas, y solo contamos con 2 ecuaciones. Nos conviene un nodo que solo tenga 2 barras como máximo. ¿Cuál otro podríamos usar? Solo 2, entonces sería el nodo A podría ser. El nodo A, muy bien. Entonces ahora vamos a hacer gracias, muy amable, el diagrama de cuerpo libre del nodo A. ¿Sí? Entonces yo en el nodo A voy a asumir que todas las fuerzas están en tensión, entonces voy a colocar FAD, ¿sí? Y voy a colocar la fuerza AB y la reacción de 20 kilonewtons, ¿sí? No sé si hay alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien, todo claro? Todo claro, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces aquí yo tengo 20 kilonewtons, ¿sí? Entonces, primero o antes de continuar voy a determinar este ángulo θ. Entonces, θ, ¿cómo lo determino? Bueno, puedo formar un triángulo grande, ¿sí? Que sería de base 6 y de altura 6. Por lo tanto, el ángulo, ¿sí? Si los catetos son iguales, entonces el ángulo es de 45 grados, ¿sí? Alguien lo puede hacer haciendo sumatoria tangente inversa y demás, y van a ver que van a llegar al mismo resultado. Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y, son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo FAB por el seno de 45 más 20 kilonewtons es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto la fuerza de AB es igual a 20 kilonewtons partido el seno de 45. Pero nos queda negativo, ¿sí? ¿Cuánto da este valor? A mí me dio 28.28. Muy bien, gracias. Menos 28.28 kilonewtons. Entonces, nos quedó negativo. Significa que la fuerza de AB está en compresión, ¿sí? 28.28 kilonewtons en compresión. Muy bien. Entonces, ahora yo ya que tengo la sumatoria de fuerzas en X, voy a pasar, bueno, ya hice sumatoria de fuerzas en Y, ahora voy con mi siguiente ecuación, sumatoria de fuerzas en X, son iguales a 0, positivo a la derecha, y tengo FAD positivo más FAB por el coseno de 45, ¿sí? Es igual a 0, despejo para FAD y me quedaría que FAD es igual a
pasa al otro lado con signo negativo, entonces menos, abro paréntesis, menos 28.28 kilonewtons por el coseno de 45, o lo que nos daría igual a 20 kilonewtons positivos, ¿sí? Lo que significa que FAD son 20 kilonewtons en tensión. Muy bien, no sé si hay alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien, todo claro por el momento? Por el momento todo bien. Disculpe, ingeniero, es que tengo problema con mi internet. A veces me desconecto, a veces se traba para accionar. Sí, no hay problema. Muy bien, entonces ya terminamos 2 barras, ¿sí? Ahora veamos con señor Diego Medina. Diego Alexander Medina. Muy bien. Muy importante que si vamos a estar en el curso, es importante que participemos y no solo dejemos que estamos conectados, ¿sí? Veamos. Vamos a preguntarle a señorita eh, Jennifer López. Sí, ingeniero. Muy bien, gracias. ¿Nos podría decir dónde podemos continuar? Yo pensaría que en C. Muy bien, así está. Gracias. Podemos continuar en el nodo C. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Algo así por el estilo. Sabemos que la reacción CX son 10 kilonewtons a la izquierda y tenemos 40 kilonewtons aquí, ¿sí? Entonces ahora vamos a colocar la fuerza CB y la fuerza AD, ¿sí? Ah, no, esta sería CD, perdón. Muy bien, entonces aquí puedo hacer fácilmente sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, positivo hacia arriba, entonces tengo FCB más 40 kilonewtons es igual a 0, por lo tanto FCB es igual a menos 40 kilonewtons, o lo que sería igual a 40 kilonewtons, pero en compresión, ¿sí? Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X iguales a 0, positivo a la derecha. Entonces yo voy a tener f de X, ¿sí? Perdón, FCD negativo menos 10 kilonewtons es igual a 0. Por lo tanto, FCD es igual a 10 kilonewtons negativos también. Entonces, por lo tanto, son 10 kilonewtons, pero en compresión, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario sobre esta parte? Ingeniero, una duda, por ejemplo, ¿por qué en la fuerza AD es en tensión y en la fuerza CD es en compresión? Ah, bueno, mira. Lo que pasa es que nos falta el nodo D, ¿va? Entonces, en el nodo D
hay como una fuerza acá, que esa va a tratar de compensar. Esa es como la que causa el cambio en ese nodo, ¿sí? De que un lado está en tensión y otro en compresión. Entonces, por eso es que no son iguales. Si no existiera esa barra, sí nos deberían de dar lo mismo. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, si desean, pasamos al nodo D, ¿sí? Para ver cuánto nos da la respuesta. Y ya solo nos falta la fuerza o el nodo de D hacia B, ¿sí? Entonces vamos con el nodo D. Y sería igual a... Tengo nuevamente la fuerza de DC, FDC. Yo ya sé que es en compresión, sí, pero lo que yo les recomiendo es que cuando ustedes dibujen sus diagramas de cuerpo libre, sigan siempre asumiendo lo que todo está en tensión, ¿sí? A pesar de que ustedes ya lo sepan, pueden, porque si no, después se pueden confundir al momento de trasladar una fuerza y eso. Mejor cuando ya vamos a hacer la sustitución de valores, lo colocamos como negativo. Entonces voy a determinar este ángulo θ2. Entonces θ2 es igual a la tangente inversa de, perdón, 6 metros dentro de 3 metros. ¿Cuánto nos da este ángulo? 63.43 grados. Muy bien, gracias. 63.43 grados. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Perdón, positivo hacia arriba. Entonces me quedaría f de b, ¿sí? F de b por el seno de 63.43 gramos menos 60 kilonewtons es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, F de B es igual a 60 kilonewtons partido el seno de 63.43. ¿Okay? ¿Cuánto nos da este valor? $67.08, ingeniero. Muy bien, gracias. 67.08 kilonewtons, pero en tensión. Porque me da positivo. Entonces, no sé si hay alguna duda o algún comentario. Si yo hubiera hecho, bueno, en este caso no voy a hacer sumatoria de fuerzas en X, porque yo ya conozco cuánto vale F de A y F de C, ¿sí? Alguien pudo haber dicho, bueno, yo voy a hacer sumatoria de fuerzas en X y determinar F de B, y es totalmente válido, ¿sí? Tienen que llegar a la misma respuesta. Ahora, ya encontramos todas las fuerzas en nuestras barras, ¿sí? Creo que no nos falta ninguno. Y vieron que podemos empezar, como su compañero dijo, en el nodo A, ¿sí? Alguien también pudo haber dicho, bueno, empezamos en el nodo C y después nos vamos a la, y el procedimiento no se ve afectado, sino que los resultados son los mismos. Alguien pudo haber dicho, bueno, yo ya que conozco FAB y FCB, me pude haber ido al nodo B, también es válido. En este caso no lo resolvimos usando el nodo B, sino que nos fuimos por, así decirlo, el camino más fácil. Ingeniero, entonces, o sea, sí se podría cualquier nodo, solo que como si sería más sencillo empezar el que tiene como menos incógnitas, así sería más fácil eso, ¿verdad? Ajá, mira, sí, siempre iniciar por el que tenga menos incógnitas, ¿sí? El que tenga máximo 2. Y ya después vos te vas viendo, digamos, en el que
en el que te convenga, ¿sí? Y creo que con ustedes, entre mayor práctica tengan, más fácil va a ser para ustedes cuál nodo iniciar, ¿sí? Pero eso es como haciendo ejercicios, uno ya se va acostumbrando, ¿no? Gracias, ingeniero. Muy bien. Y tampoco es que, bueno, tengo que analizar los 3 nodos, ¿sí? O los 4 nodos. No, sino que el que nos dé la respuesta y ya estuvo. Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. No sé si hay dudas sobre este problema. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo bien, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces voy a pasar a resolver este problema, ¿eh? A poner otra página. Muy bien. Entonces vamos a continuar con este problema, ¿sí? Este problema tiene una particularidad de que tenemos dos articulaciones, ¿sí? Siempre las instrucciones son determinar reacciones externas e internas. Entonces yo aquí tengo una articulación y aquí tengo otra articulación. Lo que significa que yo voy a tener EX, EY, AX y AY, ¿sí? Muy bien. Entonces pueden copiar el problema y ahorita lo vamos a resolver. Muy bien. Entonces vamos a ver, señor Carrillo. Sí, Muy bien. ¿Nos podría decir qué es lo que podemos hacer ahora? Ya sabemos cuáles apoyos tenemos y demás. se podría encontrar las reacciones externas. Muy bien. ¿Cómo haríamos? ¿Dónde iniciamos? Es que, digamos, si comenzamos en la articulación A, vamos a tener la reacción en X Ajá. y Y, ¿verdad? Muy bien. Podemos hacer sumatoria de momentos en A, ¿sí? Son iguales a 0, positivo en esta dirección, ¿verdad? Así como dice su compañero, tengo yo EX, que tiene un brazo de 4 metros, ¿sí? Y su signo positivo, ¿sí? EY no la considero porque tiene cabal, su componente vertical es que concurre en el punto A, entonces no la tomo en cuenta. Tomo 3 kilonewtons por 3 metros, negativo, y tomo 2 kilonewtons por 2 metros, perdón, por 6 metros, positivo, ¿sí? Es igual a 0. Entonces puedo despejar para X y me da igual a solo que este 2 kilonewtons también es negativo, ¿sí? Solo ahí corrijamos. Entonces yo voy a tener 3 kilonewtons por 3 metros
más 2 kilonewtons por 6 metros. Y todo esto dividido dentro de 4 metros. ¿Sí? ¿Cuánto me da la reacción X? $5.25. Bien, gracias. 5.25 kilonewtons y como me dan positivo van en la dirección que yo asumí. Entonces ahora puedo hacer sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0. Positivo a la derecha. Entonces tengo AX que no conozco más 5.25 kilonewtons es igual a 0. Por lo tanto, AX es igual a menos 5.25 kilonewtons. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa que me ha quedado negativo? No es que es de compresión, ¿sí? Eso es aparte. Significa que va a la izquierda, ¿sí? O va en contrario a lo que yo asumí. Va a contrario, ¿sí? Hay quienes ponen compresión o ponen tensión, entonces es algo que no tiene sentido, ¿sí? Muy bien, ahora voy con la siguiente ecuación, sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo AY más EY menos 3 kilonewtons y menos 2 kilonewtons, ¿sí? Son iguales a 0. Entonces, como vemos en esta parte, tengo dos incógnitas y una sola ecuación me queda, ¿sí? Entonces, esto no significa que no puedo continuar con el problema o el problema es, ¿cómo sería? No es, ¿cómo sería? No se puede resolver, ¿sí? No sé si, o sea, sí tiene solución, pero yo tengo, ya me puedo ir directo al método de Gauss y después determinar la reacción ahí, ¿sí? Si desean, iniciamos en el nodo C. Entonces, pero antes creo que me convendría mejor determinar los ángulos, ¿sí? Aquí yo voy a llamar este ángulo teta, ¿sí? Y este ángulo también sería teta, ¿sí? Entonces, teta es igual a la tangente inversa de 6 de base por 4 de altura. Bueno, esto lo coloqué al revés. 4 sextos, ¿sí? ¿Cuánto me da el ángulo teta? 33.69. Muy bien, gracias. 33.69. Entonces, 33.69 grados. Este es el ángulo teta y como nosotros aprendimos en matemática 2, este ángulo también es igual, 33.69. Y 33.69. Muy bien, entonces yo ya que conozco el ángulo, yo ya puedo hacer mi diagrama de cuerpo libre. Entonces me queda aquí el nodo C, la fuerza de C hacia B, FCB, y la fuerza de C hacia T. Y aquí yo tengo los 2 kilonewtons. Y aquí yo tengo un ángulo teta 33.69 grados. Entonces, ¿qué es lo que me conviene hacer? Bueno, puedo hacer sumatoria de fuerzas en X y en Y. Me conviene mejor hacer sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo FCD negativo por el seno de 33.69. Ingeniero, perdón. ¿Sí, decime? A mí la verdad es que se me confunde eso de como que cómo definir para qué dirección iría Y, porque, o sea,
a lo que yo asumiría sería que iría para abajo porque tiene fuerzas hacia abajo también. O sea, tiene una fuerza hacia abajo, ¿no? Sí, FCD lo colocamos como negativo. Ah, ok. Entonces, ¿por qué? Pues, o sea, ¿por qué se pone que es para arriba? Pues, que es para arriba. Solo eso Es que eso es lo que yo estoy asumiendo, que lo que va hacia arriba es positivo y lo que va en contra es negativo. ok. Es algo que yo asumo, pero es solo por cuestiones, ¿cómo sería? De orden, por así decirlo. Pues sí. Sí. Ok, Y está bien. ahora, muy bien, no hay problema. Menos 2 kilonewtons que van hacia abajo son iguales a 0. Por lo tanto, FCD es igual a menos 2 kilonewtons por el seno de 33.69. ¿Cuánto nos da? Menos 3.60. Muy bien, gracias. Menos 3.60 kilonewtons, ¿sí? Lo que significaría que son 3.60 kilonewtons, pero en compresión, ¿sí? Recuerden que yo siempre asumo que el elemento o la fuerza está saliendo del nodo. Entonces, si sale del nodo, es en tensión. Y si me sale negativo, es que es en compresión. Ahora yo voy a hacer sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Entonces yo tengo, perdón, negativo FCB menos FCD por el coseno de 33.69 es igual a 0, ¿sí? Aquí no coloco nada. Y despejo para FCB. FCB me da igual a, perdón, menos, abro paréntesis, menos 3.60 kilonewtons por el coseno de 33.69. Muy bien. ¿Por qué coloco negativo? ¿Sí? Porque yo ya sé que la barra es acá en negativa, ¿sí? Porque está en compresión. Entonces yo hasta el final sustituyo el negativo, ya cuando lo voy a meter a mi calculadora. ¿Cuánto nos da? 2.99. Muy bien, 2.99 o creo que aproximadamente 3 kilonewtons. En tensión, ¿sí? Me quedó positivo, tensión. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario sobre este nodo. No, todo bien, todo claro. Ingeniero, Sí, decime. entonces siempre se pone en negativo, o sea, no ponemos positivo el FCB, FCD. FCD, sí, es que si nos dio negativo, digamos en esta misma ecuación, en este mismo nodo o en cualquier otro nodo que lo vayamos a utilizar, ya cuando lo trasladamos, si nos dio en compresión, colocamos siempre negativo. Pero ya en el despeje, ya cuando ya sustituimos valores. Bueno, gracias. Entonces, creo que lo que nos conviene, creo que podemos pasar al nodo, si quieren pasamos al nodo E y determinamos de una vez las reacciones, ¿sí? Vamos al nodo E. Entonces, en el nodo E nos quedaría de la siguiente manera. Yo tengo EX, que es igual a 5.25 kilonewtons
tengo EY que no conozco y tengo la fuerza de la barra ED que tiene un ángulo de 33.69 grados. ¿Sí? Ahora, ¿por qué continúo en este nodo y no en el A? Bueno, este nodo me conviene porque tengo una barra y una reacción, dos incógnitas. En el nodo A tengo una reacción incógnita y otras dos barras, entonces tengo tres. Por eso me conviene mejor continuar acá. Puedo hacer sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0, positivo a la derecha, y me queda FED por el coseno de 33.69 más 5.25 kilonewtons es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, FED me queda igual a 5.25 kilonewtons partido el coseno de 33.69. Pero negativo, ¿sí? ¿Cuánto nos queda este valor? Menos 6.31. Muy bien, gracias. Menos 6.31 kilonewtons, ¿sí? Lo que significa que FED son 6.31 kilonewtons, pero en compresión. Tal vez no es necesario que escriban siempre compresión, así la palabra entera, o tensión, pero lo que pueden hacer es solo colocar una C que indique compresión y una T que indique tensión. Muy bien, sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo EY más FED por el seno de 33.69 es igual a 0, por lo tanto EY me daría igual a negativo, abro paréntesis, 6.31 kilonewtons por el seno de 33.69. Sí, aquí se me olvidó el menos, ¿sí? Muy importante. Bien, recuerden que ese menos viene de que esa barra está en compresión, ¿sí? Muy bien, ¿cuánto nos da? 3.50. Muy bien, gracias. 3.50 kilonewtons. ¿Y ahora qué significa que me haya quedado positivo? ¿Que va para arriba? Muy bien, así es, que va hacia arriba. No que está en tensión, ¿sí? O en compresión. Muy bien. Entonces yo voy a hacer mi sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Esto lo voy a hacer así como globalmente, ¿sí? O sea, considerando toda la figura, no solo los nodos. Entonces tengo AY menos 3 kilonewtons menos 2 kilonewtons más 3.50 kilonewtons es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, AY es igual a... ¿cuánto nos daría?
¿Cuánto nos da? 1.5. Muy bien, gracias. 1.50 kilonewtons, pero hacia arriba, ¿sí? Entonces, yo ya que tengo esta reacción, lo que puedo hacer es pasarme al nodo A, ¿sí? O alguien también, si quiere, puede pasarse al nodo B y después pasarse al A. Es totalmente válido, ¿sí? Entonces, recuerden que el nodo A me quedan 5.25 kilonewtons y aquí 1.50 kilonewtons. Aquí la fuerza de AB y la fuerza de AD, ¿sí? Y aquí recuerden, teta es igual nuevamente a 33.69 grados. Bueno, ¿qué puedo hacer? Primero sumatoria de fuerzas en Y, ya que lo que me conviene es, ahí solo tengo una incógnita, ¿sí? Entonces tengo 1.50 kilonewtons menos FAD por el seno de 33.69 es igual a 0, ¿sí? Entonces puedo despejar para FAD es igual a 1.50 kilonewtons kilonewtons por el seno de 33.69. ¿Cuánto nos da? 2.70. Muy bien, gracias. 2.70 kilonewtons y como nos da positivo, está en tensión. Entonces ahora vamos a pasar a lo siguiente, a la sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0. Positivo en esta dirección. Y me queda menos 5.25 kilonewtons. Menos va. Más FAB. Más FAD. Por el coseno de 33.69 es igual a 0, ¿sí? Entonces yo ya puedo despejar acá fácilmente y me queda FAB es igual a 5.25 kilonewtons menos 2.70 kilonewtons por el coseno de 33.69. ¿Sí? ¿Cuánto nos da? 3 kilonewtons. Muy bien, gracias. 3 kilonewtons positivo, lo que significa que está en tensión. No sé si hay alguna duda o algún comentario. Si está todo bien, todo claro. ¿Sí? ¿Todo bien, todo claro? Creo que el que nos falta sería la barra de B a D, ¿sí? Entonces vamos a analizar el nodo B. Entonces el nodo B me queda de la siguiente manera. Tengo FAB y FBC. Tengo la fuerza de BD y 3 kilonewtons entrando, ¿sí? Entonces, veamos. Solo hagamos una comprobación. FAB y FBC me debieron de haber dado igual, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo FCB me dio 3 kilonewtons y FAB 3 kilonewtons, lo que significa que voy bien, ¿sí? Entonces,
Porque no importa por el nodo que yo vaya, siempre llego a la misma respuesta. Entonces tengo FBD negativo menos 3 kilonewtons es igual a 0. Por lo tanto, FBD es igual a menos 3 kilonewtons, o lo que significa 3 kilonewtons en compresión. No sé si hay alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ingeniero, Sí, decime. yo solo tengo una duda con el ángulo del nodo A. Ajá, sí. Ahorita veamos. Sí. ¿Cuál es tu duda? ¿Por qué sería el 33.69? Perdón por... ¿Por qué es igual? Ajá. Ah, bueno, mira. Si quieres, vuelvo a copiar el dibujo y lo pongo. Muy bien, veamos. Yo aquí puedo, los 4 metros, ¿sí? Se prolongan, ¿sí? O se podría decir que los 4 metros, si yo dibujo una línea imaginaria, están acá, ¿verdad? Entonces, supongamos que yo continúo esto, entonces yo voy a tener una base de 6 y una altura de 4, ¿sí? Entonces puedo decir, como es un rectángulo, por así decirlo, este ángulo y este ángulo van a ser iguales. Sí, ya lo vi, no lo había visto mal. Muy bien, entonces, si desean, no sé si hay alguna otra duda para que pasemos al siguiente problema. Pues está todo bien, todo claro. Ingeniero, solo puede subir un poquito, por favor. Sí, no hay problema. ¿Hasta qué parte? Cabal, lo último que hicimos. Ah, muy bien. Listo, gracias. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente problema, ¿sí? Y con ese vamos, tal vez este va a estar un poco largo, entonces tal vez nos dé tiempo o solo este vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer esto. Este siempre está en el documento que les subí al portal para que lo tomen en cuenta. Muy bien, nueva página. Aquí está esta parte, ¿sí? Entonces nuestras instrucciones nuevamente son determinar reacciones internas y externas. Muy bien, entonces aquí yo tengo un rodillo, ¿sí? Un rodillo deslizante. Y aquí tengo una articulación. Entonces, vamos a ver las reacciones. Yo tengo D en X, ¿sí? D en X y D en Y. Y aquí yo tengo un rodillo deslizante, por lo tanto tengo AX. Esto es lo importante. Bueno, por eso es que nuestro primer parcial nos enfocamos mucho en determinar reacciones, ¿sí? Porque esto es lo que nos sirve para todo lo que estamos haciendo ahorita, ¿sí? Tal vez ahorita solo se ve para determinar las reacciones externas, pero ya cuando cambiemos de tema a armazones y bastidores, ¿sí? Entonces ahí sí ya se ve más que todo
esta reacción aquí, sumatoria de momentos, donde puedo hacer sumatoria de fuerzas en X, y así poco a poco. ¿Okay? Entonces lo podemos copiar y ahorita lo vamos a resolver. Muy bien, entonces si desean, lo primero que podemos hacer es sumatoria de momentos. Si quieren hacemos en D, son iguales a 0, positivo en esta dirección. Entonces tengo AX, que su brazo son 10 pies, menos positivo va 10K por su brazo, que son 12 pies, menos 10K, que su brazo vendrían siendo 24 pies. ¿Sí? Todo esto es igual a 0, entonces AX me quedaría igual a 10K por 12 pies, más 10K por 24 pies, dividido entre 10. ¿Sí? ¿Cuánto me da AX? Creo que el 10 se me simplifica y me queda solo eso. $36. Bien, gracias. 36K, lo que significa que va en la dirección que asumí. Ahora puedo pasar con mis siguientes ecuaciones, que sería sumatoria de fuerzas en Y, son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo DY menos 10K menos 10K es igual a 0, por lo tanto DY es igual a 20K hacia arriba. Ahí le haría falta la fuerza de 5K. Ah, perdón, sí, ahí hay unos 5K, no me había dado cuenta, gracias. Vamos a colocarlos por acá, 5K más de Y, lo que me daría 25. Por suerte, esa fuerza no produce momento porque si no la había considerado. Entonces ahora voy a la sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Entonces tengo dx más 36K es igual a 0, por lo tanto dx es igual a menos 36K o 36K a la izquierda. Muy bien. ¿Alguna duda o algún comentario sobre las reacciones? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien, entonces, si desean, pasamos a determinar este ángulo, ¿sí? Llamémoslo teta. Teta es igual a la tangente inversa de 10 pies dentro de 24 pies. ¿Cuánto nos da este ángulo? $22.62 grados. Muy bien, gracias. 22.62 grados. ¿Sí? Entonces, teta es acá. Y este es como el problema anterior. Teta también estaría acá. Y aquí estaría también teta. ¿Sí?
Muy bien, entonces creo que podemos iniciar en el nodo C, ¿sí? Como que es el más fácil. Entonces el nodo C. Y después nos vamos a ir al nodo B. Y después al nodo A o D. ¿sí? FCD, FC, quiero ver. FCE es acá. FCE. Aquí yo tengo teta. Aquí yo tengo FCB. Y aquí tengo 10K. Entonces voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo FCE por el seno de 22.62 menos 10K es igual a 0. Por lo tanto, FCE es igual a 10K por el seno de 22.62. ¿Cuánto nos da este valor? ¿25.99 o 26? Muy bien, aproximadamente 26K en tensión. Entonces, yo ya que tengo esta, bueno, voy a pasar a hacer sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha, ¿verdad? Entonces tengo menos FCB menos FCE por el coseno de 22.62 grados, perdón, es igual a 0. Entonces FCB me queda igual a menos, abro paréntesis, 26K por el coseno de 22.62. ¿Cuánto me das? ¿Cuánto nos da? 23.99 en compresión. Muy bien, 23.99, sí, o podemos colocar de una vez 24K y serían 24K en compresión. Muy bien. Entonces, si quieren, ahora pasamos al nodo B. El nodo B nos quedaría de la siguiente manera. Nos tenemos acá FBA. Sí, aquí lo voy a colocar nodo B. Tengo aquí la fuerza de la barra FBE. Aquí yo tengo FCB. Y aquí yo tengo los 10K. Entonces creo que este nodo está fácil, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0, positivo a la derecha. Tengo FCB menos FBA es igual a 0. Entonces FBA es igual a positivo, ¿va? Pero recuerden que son 24K, pero en compresión. Muy bien. Ahora voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba.
Entonces tengo FB menos 10K es igual a 0. Por lo tanto, FB es igual a 10K, pero en tensión. Muy bien, no sé si hay alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien, creo que lo que me conviene ahora es pasarme al nodo A y determinar las últimas reacciones. Me voy al nodo A. Al nodo A. Entonces el nodo A me quedaría de la siguiente manera. Aquí yo tengo 36K. Aquí yo tengo la fuerza de la barra AB. La fuerza de la barra AE. Y la fuerza de la barra AD. Y 5K hacia abajo. Ahora, ustedes dicen, bueno, tengo 3 barras, entonces, pero yo ya conozco una de ellas, entonces solo me quedan por resolver 2. Entonces, si quieren, hacemos sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Entonces tengo FAB más 36K más FAE por el coseno de 33.69 es igual a 0, ¿verdad? Entonces yo ya puedo despejar para FAE, que es lo que me interesa. FAE es igual a, aquí me queda menos 36K, ¿sí? Menos, abro paréntesis, recordemos que FAB son 24 en compresión. Entonces menos 24K partido el coseno de 33.69. ¿Sí? ¿Cuánto me da este valor? ¿Cuánto nos da? Menos 14.42. Muy bien, gracias. Menos 14.42. Lo que significa que FAE es igual a 14.42. Pero en compresión. Ahora solo me falta la sumatoria de fuerzas en Y para determinar FAD, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en Y iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo FAD más FAE por el seno de 33.60. Solo una duda acá. No es 33.69. Es 22.62. Sí, disculpen, ahí me confundí con el problema anterior. Se me mezclaron los ángulos, ¿sí? Entonces, solo corrijamos acá. Y aquí sería 22.62. ¿Sí? Y aquí coseno de 22.62. No sé si alguien ya se había dado cuenta, pero
Yo lo que me di cuenta antes de continuar. Arriba es menos 13. Muy bien, gracias. Menos 13K. Lo que significa que son 13K en compresión, ¿sí? Ahora voy con la siguiente. Voy con FAD. FAD me da igual a 5K menos, abro paréntesis, menos 13K por el seno de 22.62. ¿sí? FAD, ¿cuánto me da? Creo que este me da positivo y es sentencia. 10. Muy bien, gracias. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. 10K. Entonces creo que puedo pasar al nodo D y solo me falta una barra. Nodo D, perdón, que sería la de la fuerza de D hacia E, ¿sí? FDE. O sea, no lo conozco. Si conozco FAD, conozco los 25K y conozco los 36K que van en esta dirección. Y yo sé que este ángulo θ es el mismo. ¿sí? Entonces puedo hacer sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas en Y, lo que ustedes deseen. Si quieren hacemos sumatoria de fuerzas en X, menos 36K más FD por el coseno de 22.62 es igual a 0. Por lo tanto, FDE es igual a 36K partido el coseno de 22.62. ¿Sí? ¿Cuánto nos da este valor? $39. Muy bien, gracias. 39K. Y como da positivo, da en tensión. ¿sí? Si alguien desea o puede comprobarlo, que si lo hace con sumatoria de fuerzas en Y, tiene que llegar a la misma respuesta. ¿sí? Entonces, bueno, terminamos casi en el tiempo. Creo que continuamos el jueves con más problemas sobre este tipo y vamos a pasar a otro método que es el método de secciones. ¿sí? Entonces, una pequeña observación, ya les coloqué en el portal la hoja de trabajo, ¿sí? Hoja de trabajo 2 ya la coloqué, correspondiente a armaduras, método de nodos y secciones. Ya con lo que hemos visto hoy ya podemos avanzar mucho. Y ya les coloqué la tarea número 1. Bueno, es una investigación. Ahí la realizan, ¿sí? Y ven las instrucciones. Y solo me falta calificar la hoja de trabajo 1 que subieron este domingo. Y ya con eso ya tendríamos nuestra zona, ¿sí? Hasta el momento. Entonces, nos vemos el jueves. Feliz tarde.